Buenas tardes con todos. Dentro de la programación del capítulo de enfermedades infecciosas, corresponde hacer el día de hoy el tema de enfermedades por protozoarios, una primera parte. Son varios los temas, tratamos de hacerlo lo más resumidos para que puedan también dar un mejor entendimiento, pero con la necesidad de que tienen que ampliar esto con revisiones que tienen sus textos y bibliografía que sean adjuntas. Comenzamos con la amibiasis. Es una infección producida por el protozoario entamoeba histolítica, afectando sobre todo el intestino grueso, pudiendo dañar otras regiones del cuerpo. La ameba presenta dos características, una en la forma de, básicamente, de una forma móvil, caracterizada por tener un endosoma central, un endoplasma, un ectoplasma, un núcleo de un pseudópodo, y una forma inmóvil, caracterizada por tener 1 a 4 núcleos, mientras de más madura a más madura, siendo la primera la forma móvil, la que se reproduce, la que causa daño, y la segunda enquistada, que forma inmóvil, infectante y resistente. Los quistes en realidad son cuerpos resistentes, como estoy mencionando, que se eliminan con las heces transportados al suelo. De ahí se quedan, son impulsados por el viento, contaminan vegetales, frutas, agua potable fundamentalmente, y cuando son consumidos, pues son los que transmiten la enfermedad. Básicamente, como muchas enfermedades relacionadas a la parasitología, están relacionadas con una mala higiene y una inadecuada medioambiental. Dentro del ciclo de vida, podemos apreciar hacia arriba, por ejemplo, ingestión fundamentalmente de alimentos y agua contaminada con los quistes de ameba histolítica. El quiste maduro va a ingresar al aparato digestivo, se produce el desinquestamiento, excisación, es lo mismo, y esto va a liberar los trofozoitos. Los trofozoitos van a migrar al intestino grueso, básicamente, se reproducen por fusión binaria, de ahí puede tener básicamente una multiplicación, pueden volver a enquistarse, de ser quistes inmaduros se vuelven a quistes maduros y así son eliminados por las heces y se cierra el ciclo nuevamente para la ingestión, ¿no?, por vía oral. Algunas veces los trofozoitos, una vez multiplicados, invaden la mucosa intestinal y no solo eso, van a provocar también invasión o afección extraintestinal, provocándole una migración al torrente sanguíneo y de ahí invadiendo diferentes órganos, específicamente el hígado, aunque también puede ser en otros órganos, pero más infrecuentemente. Característicamente, la amibiasis provoca úlceras en el colon, fundamentalmente en el ciego, el sigmoides y el recto. Los factores de patogenicidad son conocidos, se va a producir fenómenos de adhesión, fenómenos de citolisis y fenómenos de fagocitosis. Esto, repito, por parte de los trofozoitos que invaden la mucosa colónica y producen característicamente lesiones en cuello de botella y botón de camisa. Se profundiza acá, a nivel de la submucosa, y comienzan a proliferar y a provocar diferentes lesiones. A la derecha está cómo se ve en un endoscopio. Son lesiones, este tipo de así, redondeadas, que se denominan lesiones en botón de camisa. Son características de la amibiasis intestinal. Sin embargo, existen diferentes formas de presentación, como vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son los síntomas fundamentalmente? Los síntomas están relacionados con colitis inflamatoria, caracterizada por dolor abdominal de tipo cólico, alteraciones en el tránsito intestinal, puede haber cierto grado de dispepsia, flatulencia y una diarrea inicialmente no sanguinolenta. Esto puede quedarse ahí o puede progresar a un cuadro ya más florido, característicamente la amibiasis que va a provocar la disentería. La diarrea mucosa, sanguinolenta, intermitente, puede haber náuseas, vómitos, malestar, un dolor abdominal de tipo cólico, fundamentalmente en el bajo vientre. Las diarreas pueden volverse o tornarse pastosas,
luego líquidas constantes, que pueden retornar también a ser sanguinolentas. Eso es lo característico de la amibiasis intestinal. Sin embargo, como adelanté, puede haber diferentes variantes o complicaciones. Colitis no disentérica crónica, un megacolon tóxico, una beboma, colitis fulminante con perforación, apendicitis, rectocolitis aguda. Las principales características de esas complicaciones son las que están a continuación. Por ejemplo, en la colitis no disentérica crónica se puede ver anorexia, astenia, anemia, alteraciones de tránsito intestinal que pueden cursar con meteorismo, flatulencia, tenesmo, una diarrea que se puede volver crónica y dolor abdominal tipo cólico también. El cuadro evolutivo crónico. Puede haber también una forma severa, denominada colitis fulminante con perforación, aunque es rara. Se da sobre todo en pacientes desnutridos geriátricos, en cual existe perforación de la pared intestinal, obviamente se produce una peritonitis. Además se describe un megacolon tóxico. Una de las causas del megacolon tóxico es la amibiasis, aunque es infrecuente también, rara. Se debe fundamentalmente a estar predispuesta cuando hay uso inadecuado de corticoides y se puede confundir con la enfermedad inflamatoria intestinal. Sobre todo se da en personas débiles desnutridas. Otra variante es la retrocolitis aguda. Se produce la diarrea disentérica, con dolor en fosa ilíaca izquierda, tenemos fiebre y pérdida de peso. Y finalmente, en forma muy infrecuente también, la apendicitis amibiana, causada por la necrosis a nivel del tejido apendicular. Existe otra variante a nivel intestinal, que es el denominado ameboma, que es un tejido de granulación que semeja a un pequeño tumor en el ciego y el colon ascendente. Se observa una masa palpable que puede confundirse incluso con un carcinoma de colon, y los signos pueden ocurrir básicamente por dolor abdominal, con signos de obstrucción intestinal, o a veces también sangrado también en el tubo digestivo, a nivel bajo fundamentalmente. Entonces, resumiendo, la amibiasis es una enfermedad parasitaria que provoca básicamente una afección inflamatoria en el colon, en el sector descendente principalmente, y provocando la disentería amibiana. Como consecuencia de esto, obviamente también, no toda disentería es amibiana, puede haber diferentes etiologías del cuadro de amibiasis intestinal, de disentería, y acá podemos observar fundamentalmente cuadros de disentería basilar que pueden ser provocados por Shigella, Campylobacter, Salmonella, Yersinia o E. coli. Cualesquiera de estas bacterias pueden provocar disentería. El sangrado digestivo bajo también puede ser provocado por colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, es decir, procesos no infecciosos que simulan un cuadro disentérico, y también por una colitis isquémica, tuberculosis intestinal o incluso el mismo cáncer de colon. También puede provocar sangrado a nivel de tubo digestivo bajo. Estas indicaciones hacen ver que no todo cuadro digestivo de tipo sangre sanguinolento o diarrea sanguinolenta es sinónimo de infección. Puede haber procesos no infecciosos y hay que establecer el diferente diagnóstico diferencial. Bien. Los trofoditos son invasivos, entran al torrente sanguíneo, puede infestar diferentes órganos, hemos dicho, acá lo ven a continuación. Sin embargo, estas afecciones son raras. La más conocida es la afección a nivel hepático. Puede haber amibiasis cutánea, amibiasis a nivel cerebral, a nivel peritoneo, pero fundamentalmente la amibiasis hepática es la más conocida desde el punto de vista de esas enfermedades. Esta es la manifestación más común. Los trofoditos, hemos dicho, se diseminan por vía hematógena, van por vía porta al hígado, fundamentalmente se afecta el lóbulo derecho. Pueden existir diferentes factores de riesgo, como predisposición para diferentes antígenos de histocompatibilidad, HLA, DR3, pacientes varones, jóvenes, desnutridos o con inmunidad comprometida. Básicamente, la presentación es rara, 1 de cada 1000. Puede haber un acceso único o múltiple, como están viendo ustedes en la presentación, y cuando lo hay, pues las afecciones comprometen bastante el estado general de los pacientes. El cuadro clínico de la amibiasis hepática se caracteriza por tener fiebre, dolor, un resentimiento a nivel cuadrante superior derecho, hepatomegalia, pérdida de peso, diarrea también no está extensa de hacerla, y también puede haber un cuadro ulcerativo a nivel colónico, o sea, puede asociarse
un cuadro disentérico asociadamente aunado al cuadro también de afección a nivel hepático. El diagnóstico de amebiasis se establece sobre todo básicamente por estudios a nivel intestinal. Estamos hablando o proparasitológicos, como por ejemplo el examen de amebas en fresco, un estudio directo de las heces. Puede ser corroborado también por lesiones características a nivel de la rectosigmoidoscopía o la colonoscopía, fundamentalmente para valorar la gravedad, también la extensión y también para proceder a hacer una confirmación mediante la toma de biopsias, ¿no? Y pueden hacerse estudios de control también justamente para evaluar también cómo está la evolución de estos cuadros a nivel digestivo bajo. A nivel extraintestinal, bueno, hay que hacer referencia también a la historia clínica, a los niveles clínicos y epidemiológicos también. Existen también zonas que pueden estar prevalentes de esta patología. Luego hacer pruebas serológicas, entre las cuales destacan métodos serológicos como la ELISA, la inmunofluorescencia indirecta o hemaglutinación indirecta, aunque no son tan sensibles ni específicas como uno quisiera, pero ayudan de todas maneras a establecer un diagnóstico. Y también la mejonología, fundamentalmente el ultrasonido e idealmente una tomografía que visualiza fundamentalmente las alteraciones que se producen pues los cuadros de amebia a nivel extraintestinal, básicamente. Lo que respecta al tratamiento de la amebiasis, acá debemos saber que existen fármacos de acción netamente luminal o fármacos de acción netamente tisular. Hay fármacos combinados, tanto que actúan a nivel tisular como luminal. Luminal se refiere al tracto digestivo bajo, al colon específicamente. Y de ahí, dentro de una lista relativamente corta de medicamentos que se utilizan para tratar la amebiasis, básicamente lo que nosotros empleamos y lo que tenemos es el metronidazol. La dosis va de 500 a 700 miligramos, 750 miligramos cada 8 horas, sea por vía oral o cuando el cuadro se complica o no está patente la vía digestiva por vía endovenosa. La dosis o la duración, mejor dicho, en promedio 7 días, de 5 a 10 días es lo establecido. Van a haber algunas variantes en sus textos, pero básicamente estamos resumiendo la dosificación habitual. Otros medicamentos no los tenemos muy en cuenta porque no los tenemos al alcance a nivel país. Quizás la paromomicina se pueda conseguir, que es una acción netamente luminal, es decir, para amebiasis intestinal fundamentalmente. Y el tinidazol, ¿no? Es un primo hermano del metronidazol para poder justamente a estos pacientes que tienen amebiasis intestinal, me refiero a eso. Y el tratamiento de la amebiasis hepática es fundamentalmente metronidazol también, de 500 a 750 miligramos, preferentemente por vía venosa, ¿no? Puede plantearse una punción percutánea o una laparoscopía para hacer la drenaje o debridación del material que se encuentra en el absceso amebiano. Sin embargo, puede ser también que hayan complicaciones en el paciente, infecciones secundarias, con lo cual esta intervención tiene que ser mínimamente invasiva. La laparotomía, por ende, solo se limita para casos de los pacientes que no van bien, cuando se sospecha ruptura del absceso que puede ocurrir, cuando hay complicaciones sobreagregadas o sinceramente no se puede contar con otros procedimientos que pudieran dar lugar a poder mejorar la evolución como la punción percutánea o cirugía laparoscópica. Entonces, es muy reservada lo que respecta a la laparotomía. Bueno, diferentes formas de prevención, como hay un cuadro relacionado con la contaminación de la mano, contaminación con alimentos fundamentalmente, entonces obviamente todas estas medidas de prevención, como lavar los alimentos, hacer hervir el agua, lavar utensilios, desinfectar los baños, evitar los vectores, evitar la manipulación fecal y el lavado de manos, fundamentalmente es principalmente las medidas principales de prevención para este tipo de parasitosis. Entonces, tenemos que protocolar, perdón, de infecciones por protozoarios. Por lo que tenemos que tener en cuenta todo ello,
básicamente para dar una adecuada higiene y mejorar las condiciones de sanidad a nivel de nuestro medio. Luego tenemos la yardiasis, una infestación intestinal causada por protozoolio flagelado Yardia lamblia. Estamos cambiando un poquito de denominación, a veces lo domina o más recientemente, también se denomina Yardia duodenalis, es lo mismo básicamente. Afecta sobre todo a niños y se caracteriza por tener un cuadro de mala absorción, mala intestinal. Básicamente lo que tenemos que tener eso en cuenta. Bueno, vamos a ver eso de acuerdo al contexto clínico también que se desarrolla con la yardiasis. Respecto a biología, ven ustedes acá, es un trofozoito, tiene la parte, una primera forma característica del parásito, la forma de quiste. El trofozoito, bueno, ustedes lo ven, aspecto filiforme, ¿no? Simétrico, con cavidad en la parte anterior, que presentan dos núcleos relativamente grandes, como si fueran dos ojos, ¿no es cierto? De flagelos, que le dan movilidad, y un citoesqueleto compuesto por microtúbulos, ¿no? Que permite adosarse al epitelio intestinal. En este caso, el hábitat va a ser el intestino delgado. Los quistes ovalados con cuatro núcleos, que se encuentran fundamentalmente acá, que tienen doble membrana, ¿no? Y que son las formas justamente que se van a estar también infectantes en relación también a la transmisión. Bien, entonces habitualmente acá tenemos el ciclo de vida a nivel de yardiasis, la contaminación de agua, alimentos, manos o familias con quistes infectantes va a ingresar por vía oral. Acá los trofozoitos van a multiplicarse, se van a desenquistar, van a multiplicarse por fisión linearia, ¿no es cierto? Pero pueden volverse a enquistarse. Y la forma de enquistación es que pueden ser transmitidas o diseminadas por las heces para nuevamente cerrar el ciclo de transmisión y de contaminación por vía oral, ¿no es cierto? Básicamente eso. Ahora, pueden eliminarse tanto quistes como los trofozoitos. Lo que sucede, el quiste es infectante, puesto que los trofozoitos son bastante lábiles en el medio ambiente, ya no resisten el medio externo y básicamente van a morir, no van a poder ser viables. Aunque pueden aislársele también en cuadros agudos. La yardiasis es conocida por ser una distribución mundial de amplia diseminación. Este protozoo entérico fundamentalmente se caracteriza por ser una infestación familiar, o sea que si una persona tiene en la casa, pues evidentemente existe mucha probabilidad de que exista también la parasitosis en toda la familia. Se caracteriza porque se produce por una deficiente disposición de excretas como principal factor de riesgo. Le decimos que el trofozoito es poco viable, sin embargo, el quiste lo es por un periodo de hasta 2 meses, especialmente en el agua, ¿no? Y lo que da forma infectante, ¿no? Y la forma de transmisión, como reiteramos, es por vía fecal oral. En la conducta homosexual, sin embargo, se puede producir el contacto ano-boca y esto puede traer como consecuencia también la infección. En lo que respecta a la patología, la acción de los parásitos fundamentalmente se da en el intestino delgado, especialmente en el duodeno y en el yeyuno. Existe la presencia de fosfatasa del parásito, lo cual va a provocar una degradación de macromoléculas ingeridas y localizadas en las vacuolas, y esto va a provocar un proceso también de endocitosis, a través de la cual el parásito se va, entre comillas, a alimentar. Ahora, ¿cuáles son las alteraciones que se producen a nivel del enterocito? Pues son múltiples, ¿no? Las microvellosidades obviamente van a ser las más afectadas y se van a atrofiar. El enterocito dañado a su vez va a ser eliminado y van a provocar una repoblación con células o enterocitos inmaduros, los cuales tienen poca capacidad de absorción, de función absortiva. También se ha descrito una obstrucción mecánica de los trofozoitos con interferencia en la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. Falta de conjugación de sales biliares por sobreconocimiento bacteriano secundario y reducción de disacaridases en la mucosa intestinal. Todos estos factores, que son, como reitero, múltiples, han de provocar en algunas circunstancias la muy conocida síndrome de mala absorción intestinal, ¿no? Que es característico de esta parasitosis. El organismo humano obviamente no se queda tranquilo, va a reaccionar y va a tener una respuesta inmune.
caracterizada por un rol protector de la IgG, va a una lisis también de trofosfoito por la presencia de IgM, y también tendría participación la IgA, ¿no es cierto?, que dificultaría la adherencia del protozoo al epitelio intestinal. Hay entonces una serie de respuestas que hacen que se tolere bastante bien y el curso sea bastante benigno de esta yardiasis en general. Hay que recordar que entre los estudios de inmunidad, lo que resalta es que los niños en zonas epidémicas alimentados con leche materna tienen cierta resistencia y tienen una mejor prevalencia de infestación con yardiasis con relación a los otros niños que que no se alimentan de esta manera. Bien, en un periodo prepatogénico de 6 a 15 días, la yardiasis se caracteriza por dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Esta última no siempre se da, o se da en forma, como digo, ocasional. La fase aguda puede ser náuseas, vómitos, diarreas, a veces frecuentes, dolor epigástrico y marcada anorexia. No suele haber fiebre. En la fase crónica, que puede producirse, un cuadro de diarrea que se prolonga 4 o 5 veces al día, son deposiciones de mal olor y se caracteriza por tener restos alimentarios. Esto se denomina lientería. La fase crónica usualmente va asociada al síndrome de mala absorción intestinal, donde se observan evocaciones frecuentes de heces con elevado contenido de grasas y progresivo compromiso del estado general. Esta situación, sin embargo, es reversible con tratamiento. Esta mala absorción intestinal se da entre el diagnóstico diferencial de otros cuadros, usualmente no infecciosos, como el sprue tropical, que pueden ocasionar este cuadro de mala absorción, ¿no? Se ve fundamentalmente por heces pastosas, aceitosas, de mal olor, como si fuera, característicamente, tienen la consistencia como si fuera de pastosidad, de verdosas, como si fuera algo así como puré de arvejas aproximadamente. Bien, el diagnóstico es relativamente fácil, se debe sospechar en pacientes con notoria disminución del apetito, dolor abdominal, el peso no suele estar afectado, y la diarrea es intermedia entre recidivante o crónica, ¿no? Puede ser una de las dos. A veces también solamente el cuadro agudo y ahí queda. El examen parasitológico seriado, donde se puede encontrar quistes de diarrea de lambia, es característico, es el diagnóstico básicamente, hacer solicitud de examen corpo parasitológico. Puede existir también adicionalmente un estudio de serología mediante ELISA, con la identificación fundamentalmente de anticuerpos a antígenos específicos que tienen una buena sensibilidad y flexibilidad. En general, la yardiasis, el pronóstico es bastante benigno, como repito, es relativamente rápido el diagnóstico, básicamente con el estudio a nivel del examen de heces. Y en lo que respecta al tratamiento, está dirigido a la reducción de potenciales de y reducción de la membrana de los parásitos y acción sobre los microtúbulos del citoesqueleto, fundamentalmente los trofozoitos que se encuentran en el epitelio intestinal. Y dentro del listado también de medicamentos, nuevamente el metronidazol es la droga de primera elección, se da en dosis menores con respecto a la amibiasis, generalmente 250 miligramos al día por 5 días, es la dosis habitual. Acá a la derecha tienen también dosis pediátrica porque básicamente los niños son bastante proclives a desarrollar yardiasis múltiple. Como alternativa se puede dar el tinidazol, que lo tenemos acá. Esto se ha saltado un poquitito. La furisolidona o furoxona, 100 miligramos cada 6 horas por 7 días, también puede ser una alternativa. Lo mismo que la paromomicina, que es infrecuente, puede contarla, pero se puede indicar también como una droga alternativa también. Lo mismo que el secnidazol o albendazol. Fundamentalmente, recuerden el metronidazol como tratamiento de elección. Y igualmente también considerando parasitosis, la yardiasis dependerá pues de la prevención, obviamente, depende del grado de saneamiento ambiental, adecuada exposición de excretas, control de basuras, control de aguas servidas y obviamente una correcta preparación y manipulación de los alimentos, ¿no? Que es lo esencial para evitar el ciclo ano-mano-boca, ¿no? Eso es fundamental para poder prevenir parásitos. Bien, pasamos ahora a lo que se desarrolla la toxoplasmosis. Una infección parasitaria muy cosmopolita, universal también, producida por Toxoplasma gondii, un protozoario intracelular de la subclase Coccina.
Y la parasitosis producida por este parasitosis, fundamentalmente tenemos como huésped ah, definitivo al gato y otros felinos, y como huésped intermediario al hombre y otros mamíferos. Esta infección no es evidente en la mayoría de los casos, no pasa desapercibida, adopta muchos cursos clínicos en realidad, dependiendo de la edad, de la vía de contagio, de la competencia inmunitaria, incluso de la oportunidad de tratamiento, o sea, es muy variada su presentación, ¿no? Y puede afectar a fetos y sobre todo a pacientes inmunodeprimidos. Y la asociación con VIH pues es bastante conocida. Me he mencionado que este toxoplasma es un parásito intracelular obligado de la especie Gondi, ¿no? El genio toxoplasma. Fíjense esta forma, bueno, esta es la forma del trofozoito, fundamentalmente, igual que otros parásitos también. Tiene un núcleo, tiene una membrana plasmática, un endoplasma, una zona fonoide con microtúbulos también, que puede justamente para poder dar pie a lo que es la parte de su metabolismo propiamente, su metabolismo interno, ¿no? Un poquito de paciencia acá, porque es un poquito difícil de primera intención comprender cuáles son los estadios y cuáles son los ciclos que tiene el toxoplasma. Vamos a dividir un poquito más esquemáticamente con cargo que ustedes puedan revisar estas diferentes fases de presentación y cómo es que adquiere el ser humano el toxoplasma gondii en su organismo. En primer lugar, tenemos estadios intraintestinales que se dan fundamentalmente en el gato y felinos, en cuales existen diferentes formas: microgametocitos, macrogametocitos, ooquistes, también los bradizoitos. Vamos a ver un poquito de lo que significa, vamos a ver un poquito, las formas intestinales. Bueno, esto se sucede a nivel del interior del intestino, como digo, específicamente del gato. Hay microgametocitos y macrogametocitos que son productos fundamentalmente de la reproducción sexual de estos parásitos. Estos a su vez van a transformarse o van a experimentar determinadas divisiones y a la vez van a formar ooquistes. El ooquiste va a ser eliminado por las heces del gato, con la característica de que no va a estar esporulado. La esporulación de los quistes, de los ooquistes, se produce en el suelo, fuera ya del intestino del felino, formando dos esporoquistes que a su vez van a producir dos esporozoitos cada uno de ellos, como están viendo ustedes. Si me van siguiendo poquito a poco para poder justamente recopilar. Entonces, el gato elimina ooquistes no esporulados que se esporulan en el medio ambiente. Y a nivel estadio intestinal, pero también intestinal, tenemos los bradizoitos. Los bradizoitos pueden estar en el gato, pero también pueden estar en el ser humano. Y son característicos de la fase crónico latente. Son resistentes a la toxina, son resistentes a algunos quimioterapéuticos también. Y es el estadio que tiene la capacidad de iniciar el ciclo enteroepitelial o ciclo intestinal y transformarse en ooquiste en el intestino gato, ¿no? Bajo esta forma. Bradizoitos en la acumulación de esta parte que tenemos acá, en los pequeños se forman al interior de esta parte de este desarrollo. A nivel extraintestinal, tenemos ya formas denominadas taquizoitos, pseudoquistes y el quiste. Vamos a ver primero dos taquizoides. Como se puede observar en la lámina, acá pequeñitos, tienen forma semilunar, muy pequeñitos, tienen una reproducción asexual, ¿no? Son sensibles a la acción de los jugos gástricos y también de los quimioterapéuticos. El cúmulo de taquizoitos se denominan pseudoquistes, ¿no? A diferencia de los ooquistes que se producen a nivel intestinal también, estos pseudoquistes se producen a nivel de los tejidos, no a nivel intestinal básicamente. Y el quiste, que se encuentra en los tejidos, puede darse en cualquier órgano, cerebro, corazón, músculo, esquelético, es la acumulación de cientos y miles de bradizoitos, ¿no? Fundamentalmente acá. Y estos tienen membrana propia y pueden residir por resto de vida en los pedros, o sea, pueden quedarse como tal
en el organismo, pudiendo no dar enfermedad. Vamos a especificar un poquito más estas formas cuando hablemos del ciclo de vida para que ustedes también puedan comprender mejor estas variedades. Con respecto a la epidemiología, bueno, hemos dicho que es ampliamente distribuida. Se calcula que entre un 10 a 25% de la población mundial se encuentra infectada. Básicamente es así, muy diseminada se encuentra, ¿no? Y la prevalencia está relacionada con diferentes factores pues, económicos, sociales y culturales. Ahora es verdad que también afecta a fetos, puede provocar abortos, muerte fetal y partos prematuros. ¿Ya? Es una cuestión también que hay que tener en cuenta con respecto a este tipo de enfermedad. Efectivamente, hay un riesgo de transmisión fetal y si bien es menor en el primer trimestre, como están viendo, y muy alto en el tercer trimestre, fundamentalmente las malformaciones o el producto de vida puede ser muy afectado, seriamente afectado, cuando ocurre en el primer trimestre de gestación, ¿no? Puede provocar muerte intrauterina, ¿no? O parto prematuro si el feto puede desarrollarse ya en el tercer trimestre. Hay que tenerlo en cuenta. Una causa importante de aborto, sobre todo aborto reiterado, es toxoplasmosis. Y aquí mencionamos un poquito el resumen de lo que estábamos hablando. Los gatos van a provocar, se van a infectar, mejor dicho, van a adquirir el toxoplasma comiendo diferentes carnes o contaminándose con diferentes formas que son eliminadas por las heces o por de los diferentes animales bovinos, cerdos, o puede alimentarse también de la carne de los ratones, ¿no? Entonces, esto infecta acá mediante el quiste tisular, o se infecta ingiriendo también como digo, y elimina, perdón, elimina los quistes en las heces, ¿no? Entonces, entre ambos hospederos, tanto el gato como en los ganados, sobre todo animales, diferentes animales vertebrados, fundamentalmente los mamíferos, pueden infectarse entre sí, ¿no? Tanto los quistes tisulares, ¿no? Ingeridos por el gato, y el gato a su vez eliminando quistes en sus heces. Dentro de dentro de ese desarrollo, el ser humano se infecta. Los quistes y los quistes tisulares se transforman a nivel del cuerpo del organismo humano en taquizoitos. Estos taquizoitos, una vez internos dentro del tejido, dentro de la parte intestinal, van a migrar hacia diferentes tejidos, especialmente a nivel muscular y a nivel neuronal. Y se van a desarrollar quistes, y los quistes van a acumular cada vez más bradizoitos, que es la forma quiescente, la forma, digamos, latente que está quedándose en el interior del organismo, ¿no es cierto? A su vez, la mujer puede estar gestando y se infecta por la migración de estos taquizoitos a través de la membrana, de la barrera placentaria, hacia el torrente circulatorio del feto. Puede dar lugar a diferentes alteraciones, específicamente a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, para que vean cómo se desarrolla y se perpetúa el ciclo entre los animales y ocasionalmente se pueda producir la infección o la infestación a nivel del ser humano. Pero ojo, esta es la forma de transmisión por vía oral cuando el ser humano se es contaminado fundamentalmente con las heces del gato, puesto que esto está mucho más, más al alcance doméstico y mucho más alcance justamente para poder tener mayor facilidad de infección. Pero no es la única vía de transmisión, como vamos a ver, ¿no? Ampliando eso también, es un poquito complejo, pero acá les traigo fundamentalmente lo que resumimos con respecto al ciclo de vida del toxoplasma. El ciclo enteroepitelial, que se da a nivel gato solamente, repito, quiere carnes, vísceras o crudas, tanto en la casa o cazando, como digo, sus propios, a la propia animal, perdón, el ratón, por ejemplo, ¿no? Y estas carnes están infectadas con quistes, ¿no? ¿Quién bebe agua contaminada con los quistes esporulados ya? O sea, se autocontamina también puede haberse. Luego, en el intestino del gato se liberan los bradizoitos,
Los bradizoitos se dividen sexualmente, macro o microgamacocitos, generando oquistes no esporulados. Estos oquistes no esporulados van a eliminarse por las heces y esporulan en el ambiente, formándose la forma infectante que son los oquistes esporulados. Esos oquistes esporulados ocasionalmente en el agua o alimentos contaminados, de verdura o carne poco cocida o mal cocida, van a ingresar al intestino delgado del humano, provocando la liberación de esporozoitos. A su vez, no solo los quistes esporulados, sino también los quistes de tejidos de carnes crudas también pueden liberar esporozoitos en el humano a nivel intestino delgado. La reproducción es asexual de los esporozoitos, provocando taquizoitos. Estos taquizoitos son las formas invasivas que van a infectar cualquier célula, generando necrosis e inflamación en diferentes tejidos. A su vez, los taquizoitos pueden dar lugar a, se transforman se van envolviendo, se van a formar en quistes o pseudoquistes latentes que van a contener los bradizoitos cada vez más numerosos. ¿Okay? La inmunosupresión causa reactivación de estos quistes que se encuentran, como quien dice, quietecitos, sin provocar sintomatología. Y puede provocarse nuevamente reactivación de los quistes y liberarse de nuevamente los taquizoitos que a su vez van a migrar o van a provocar nuevas infecciones o a diferentes niveles, ¿no? Puede ser en el mismo lugar, por ejemplo, cerebro, o salir a otro nivel. Entonces, en resumen, para no serla muy larga, acá están los diferentes modos de transmisión del Toxoplasma gondii en humanos. A nivel digestivo, como quiste o quiste, generalmente en agua o alimentos contaminados, repito, mal cocidos. Congénita, taquizoitos, forma de transmisión transplacentaria. Puede haberse también transfusión de sangre, taquizoitos, trasplante de órganos, quistes y taquizoitos. Inoculación accidental en laboratorio, personal que trabaja ahí, taquizoitos, quistes o quistes. O haber reinfecciones endógenas, como hemos dicho ya, en cuadros de inmunodepresión, siendo quistes o liberándose también taquizoitos de estos quistes. Entonces, hay diferentes formas en las cuales el ser humano puede ser infectado y puede desarrollar la infección. La fisiopatología, bueno, acá depende de la severidad del cuadro clínico, en realidad depende fundamentalmente y varía según el grado de necrosis tisular y la reacción inflamatoria. El daño producido por el parásito en la fase aguda depende del número de taquizoitos que prefieren la célula, hemos dicho que es la forma más infectante aguda. Y en la fase crónica ocurre una reacción de hipersensibilidad, en la cual los quistes que se encuentran quietecitos, latentes, se rompen y van a liberar diferentes formas de antígenos, diferentes los parasitoitos se transforman en taquizoitos, y eso va a provocar otras formas de infecciones. Muy bien. Una de las características fundamentales del toxoplasma es que invade prácticamente o puede invadir cualquier tipo de célula. Existen dos mecanismos de presentación de parásitos, una forma a través de células fagocíticas y otra vez células no fagocíticas. Es un proceso activo, este último, en el cual el poliparásito, recuerden que esa forma que tenía media alargada, ¿no? Como si fuera una especie de una forma no redonda, sino más o menos alargadita. El poliparásito entra en contacto con la membrana celular, secreta enzimas, ¿no? Que disminuyen la viscosidad de la membrana, son como una especie de facilitador de la penetración, y el taxoito va a penetrar, repito, va a irse a una diseminación hematógena y va a provocar cualquier cosa que puede hacerlo a ese nivel. O sea, puede ser en cualquier lugar, puede quedarse. Entonces, un taquizoito penetra la pared intestinal, sigue la vía enzimática fundamentalmente, linfática también, se disemina a diferentes tejidos y los taquizoitos se pueden reproducir y luego se va a provocar un cuadro de necrosis. A su vez, puede provocar la reacción del organismo, es que se encapsule en pseudoquistes, y esos pseudoquistes van a provocar o van a decir bradizoitos, los cuales pueden reactivarse, repito, según el estado inmunitario de la persona. Si me han seguido, existen diferentes manifestaciones clínicas. Puede o se describe, de hecho, una manifestación que se denomina infección primaria. Obviamente la mayoría de los pacientes son asintomáticos, la gran mayoría. Un cuadro muy general, fiebre, cefalea, mialgias, un cuadro muy general de malestar que puede pasar como un cuadro de virosis o inadvertido en realidad. No se puede hacer un diagnóstico a ese nivel, un cuadro totalmente y nada característico.
Y las manifestaciones clínicas en sí pueden ser divididas o subdivididas según el huésped es inmunocompetente o el huésped es inmunodeprimido. ¿Verdad? Varía la presentación clínica. Puede variar de forma sintomática, toxoplasmosis ganglionar ocular congénita, y en las formas de huevo sí hay reacciones de formas de reactivación y formas graves de enfermedad. Fundamentalmente la más conocida es la toxoplasmosis cerebral, sin dejar de mencionar la toxoplasmosis pulmonar o la diseminada que también puede darse. Entonces hay una toxoplasmosis también a nivel ganglionar, que es la forma clínica más frecuente de toxoplasmosis adquirida. Noten ustedes en esta lámina, es caracterizada por adenopatías, casi siempre múltiples, superficiales, fundamentalmente a nivel superior, cervical, suboccipital, acompañada de fiebre, cefalea, malestar, mialgias, y también puede haber hepatosplenomegalia. Una forma también característica es la forma ocular, con dos variantes, corretinitis y uveitis anterior. A nivel de corretinitis generalmente se consideraba que era congénita, no es así siempre. Algún pequeño porcentaje suelen ser adquiridas. Noten ustedes en esta lámina un exudado blanquecino adherido al borde pigmentario, ¿no? De una cicatriz antigua también que se produce. A este nivel, las lesiones fundamentalmente van a ser retinianas, ¿no? Y con limitaciones visuales. O también puede provocarse una uveitis, acá anterior, que considera más una reacción de hipersensibilidad por fuga de antígeno toxoplasma a la cámara anterior y respuesta inflamatoria. Hemos dicho haber necrosis o inflamación, ¿no? Y esta uveitis pues abarca o compromete las estructuras que se encuentran ahí, iris, cuerpo celular, o pacifica el humor acuoso y puede dar lugar fundamentalmente a daño irritativo y también alteraciones visuales, en la agudeza visual. Una toxoplasmosis generalizada, que puede presentarse como una erupción, un papular. Puede haber también este cuadro cuando existe una infección accidental o una inoculación accidental, mejor dicho, en la cual aparece linfadenitis regional, ¿no? Y luego la diseminación hematógena, que puede pasar desapercibida o no, dependiendo de la capacidad inmunitaria de la persona, ¿no? Puede existir. Generalmente es por accidente, o transfusiones también de sangre. Y también pues las toxoplasmosis también que se producen pues a nivel prenatal, en el feto o en el recién nacido, o también a nivel congénito, también pueden desarrollarse manifestaciones que después de años, que siendo congénitas, se desarrollan o se advierten ya a edad de niño o incluso en adulto, ¿cierto? A nivel de feto, la más conocida es la muerte fetal, repito, el aborto, la hidrocefalia, la microcefalia, fundamentalmente eso. Recién nacido puede haber retinitis, microcefalia, ceguera anormal, hidrocefalia propiamente dicha, retardo psicomotriz, ¿no es cierto? Y en el niño adulto también secuelas del cuadro congénito que pueden provocar, por ejemplo, repito, también cuadros de corretinitis también fundamentalmente. Entonces, pueden existir manifestaciones fetales en el neonato o también adulto, pero son de tipo congénito, congénito. No se advirtieron, pero que se pueden desarrollar también a lo largo de los años. La infección crónica, repito, usualmente es asintomática, la persona no tiene manifestaciones a pesar de que tiene el parásito en el organismo. He descrito que algunas afecciones al sistema nervioso pueden dar lugar a cuadros de esquizofrenia, son reportes. La corretinitis puede darse también como una forma de reactivación o irritación, una forma de hipersensibilidad, hemos dicho ya también. Y la reactivación crónica fundamentalmente es característica de los inmunodeprimidos y pueden darse de diferentes formas, pero principalmente cuadros de encefalitis aguda, difusa, y cuadros de abscesos cerebrales múltiples, ¿no? También puede haber cuadros de hepatosplenomegalia o miocardiopatía. Es decir, puede provocarse diferentes irritaciones o inflamaciones en diferentes órganos, pero lo más conocidos es a nivel sistema nervioso central. Entonces, la imagenología nos va a ayudar. Acá tenemos, por ejemplo, imágenes a nivel del lado izquierdo, cómo se desarrolla la hidrocefalia en un feto, recién nacido igualmente, cómo está ahí la hidrocefalia cabalgante, con lesiones ya calcificadas, ¿no? Del toxoplasma. Acá tenemos a la derecha cómo es la toxoplasmosis cuando la persona está infectada por VIH, en cual se produce estas lesiones anulares, típicamente características del toxoplasma,
que no son tan exclusivas, pero sí son muy características, en anillo de sello, ¿no? Se llama en anillo, fundamentalmente, ¿no? Y ustedes cómo se encuentra acá la situación en anillo. Pueden provocar hipertensión craneana de diferente naturaleza, alteración de conciencia, crisis convulsiva, fundamentalmente. Bien. Entonces, el toxoplasma es una amplia enfermedad muy diseminada que produce una variedad tan alta de cuadros clínicos, incluso la mayor parte son asintomáticos. Es un diagnóstico realmente que hay que sospechar y bastante difícil en realidad. Bueno, existen diferentes ayudas serológicas, moleculares, y obviamente por visualización directa del parásito o la histología, fundamentalmente cuando uno hace biopsia del ganglio que está afectado, si es que lo hay, ¿no es cierto? En lo que respecta a la serología, es característica un cierto gol estándar, que es el estudio de Sabin-Feldman, que en realidad lo que hace es detectar en forma indirecta inmunoglobulina G, ¿no? Con un resultado que se establece a partir de las 4 semanas, fundamentalmente el paciente, y que no suele darse en unos deprimidos porque no tienen esa capacidad de reacción, ¿no? Es reactiva, ¿no? Esta reacción de Sabin-Feldman utiliza un colorante que es el azul de metileno, que se supone normalmente tiene trofosfoito, o el taquizoíto, mejor dicho. En este caso, no se va a producir este tinte debido a que los anticuerpos anulan la capacidad de membrana del parásito y por ende la prueba es positiva cuando no hay teñido del azul de metileno. Básicamente ese es el principio de esta reacción de Seinfeld, ¿no? Esta fundamentalmente, repito, hemoglobina G. La hemoglobina M, también por diferentes métodos, fundamentalmente ELISA, es también una infección aguda. Sin embargo, hay que confirmarla porque a veces también hay falsos positivos o pacientes que pueden estar positivos en estadios crónicos. O sea, no siempre se detecta en casos agudos, ¿no? Puede haber falsos negativos o puede estar el paciente tan crónico. Hay que diferenciarlo también. Y todo depende, reitero, de qué cuadro clínico tenga el paciente también. La reacción de cadena grasa puede ser en diferentes líquidos o en diferentes tejidos, dependiendo. En líquido, pues es muy probable que el diagnóstico salga positivo, tiene alta sensibilidad, una buena efectividad también tiene. Y si sale en el tejido, pues no distingue realmente si es una infección activa o latente, por la razón por la cual hay que hacer una especie de set para detectar con diferentes ayudas el diagnóstico, o confirmar en todo caso el diagnóstico tóxico. Ahora, la visualización directa del parásito, obviamente es lo ideal, ¿no? En cualquier líquido tejido fundamentalmente con Wright y EMSA, pero obviamente es muy difícil, o a veces va a ser difícil de poder detectarlo, pero se puede hacer con métodos invasivos, ¿no? Entonces, la identificación de los quistes es lo que confirma por lo general la presencia de toxoplasma, ¿no? Pero quistes porque es tan minúsculo, un taquizoíto, que fundamentalmente ya en el quiste mismo, en los taquizoítos se pueden visualizar, pero hay que saber procesar estas muestras también. Y la histología del gránulo linfático, pues la histología clásica de reacción al parásito está en la hiperplasia folicular, histiocytos epiteloides y células monocitoides, que hablan de la reacción inflamatoria, cierto grado crónico que tiene justamente el organismo como consecuencia de la presencia de toxoplasma a ese nivel, ¿no? Entonces, reiterando, diferentes formas de aproximación diagnóstica, cada una tiene su beneficio, su limitación, son estudios a veces difíciles de proporcionar, pero muchos sospechosos pueden confirmar fundamentalmente con la ayuda del cuadro clínico y la historia también epidemiológica de tener pues un felino a su lado, en este caso los datos, que son los elementos, como digo, los hospederos definitivos. Bien, el tratamiento para complicar la vida también es bastante difícil de comprender. Estoy tratando de resumirles lo que suelen darse a nivel de los textos, ¿ya? Decir en primer lugar que el tratamiento de elección es pirimetamina, conocida con el nombre comercial de Daraprim. No siempre, y es más, es escaso en nuestro medio. La pirimetamina en realidad se da 1 miligramo por kilo de peso en general, pero la dosis va a variar
Si el paciente es inmunocompetente, miren ustedes, con respecto a si es inmunocomprometido, ¿no? Fundamentalmente con respecto a la dosis de carga o dosis inicial. Más o menos ahí. Esto se suele recomendar su uso durante 3 a 4 a 6 semanas, fundamentalmente. Más, asociadamente, una sulfa, la sulfadiazina, ¿no? Estas son las dosis habituales en inmunocompetentes o en inmunodeprimidos. Y terciando, el ácido fólico, que sirve para poder prevenir un cuadro de deficiencia de folatos como consecuencia del uso de pirimetamina y de sulfadiazina. Básicamente, no es que sea para estéreo, sino que es un coadyuvante. Entonces, como una asociación de primera elección, pirimetamina más sulfadiazina en esa dosis recomendada. O bien un tratamiento alternativo, que es la combinación de clindamicina con cotrimoxazol, es decir, trimestoprim, sulfonetoxazol. A esa dosis también. Dosis aquí determinadas en inmunocompetente y dosis mayores, o mayores sobre todo en el clindamicina e inmunocomprometidos, ¿no? Fundamentalmente es eso. También como consecuencia de este uso amplio de trimestoprim y teniendo sulfa, también se suele recomendar el uso de ácido fólico o ácido folínico, que es su derivado, como el objeto de evitar anemias por deficiencia de folato. Si el paciente es alérgico, por ejemplo, a las sulfas o tiene reacciones adversas, puede darse también una tercera alternativa, que idealmente sería pirimetamina con clindamicina. Es decir, pueden haber combinaciones también de tres medicamentos, ¿no? Como han ido siguiendo, la prevención es esencial, la educación sanitaria de las embarazadas en pacientes inmunocomprometidos, específicamente en la población de pacientes con VIH. Tiene que hacer una adecuada preparación de carnes, evitar carnes que se encuentran crudas, fundamentalmente lo que usualmente comemos son hamburguesas, hay que tener bien cocido. La carne ahumada y la carne conservada también tiene que ser adecuadamente manipulada y, este, detectada aquí también para evitar la transmisión. No comer huevos crudos ni leche sin pasteurizar. Obviamente hay que tener el control en el hospedero del el gato doméstico con control veterinario. No hay que alimentarlos con carne crudas, hay que tener mucho cuidado con la eliminación de los gatos, ¿no? Hay que lavar los recipientes donde defecan, en los sitios donde hacen su deposición. Hay que tener cuidado con la manipulación de jardines o con tierras, fundamentalmente cuando existen gatos también. Lavar frutas y vegetales también antes de comerlo para evitar en general cualquier tipo de contaminación a nivel oral. Y me olvidé de decirles, acá no lo he colocado, obviamente, dentro de lo que respecta a las transfusiones de sangre, también se hace también descarte para cualquier paquete o de hemoderivados, descarte de toxoplasma, antes de poder ser factibles o ser compatibles para la transfusión. También se debe hacer entonces serología para el descarte de toxoplasmosis también en las unidades de sangre. Bien, pasamos a lo que es tricomoniasis, como penúltima revisión. Esta tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por tricomona vaginalis. Muchos pacientes son asintomáticas, la prevalencia de infección en trabajadores sexuales es alta. En pacientes de alto riesgo, obviamente, se aumenta el riesgo de que haya más de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces hay que tener cuidado de que la tricomoniasis puede ir asociada a otras ETS y hay que hacer el descarte respectivo. La tricomona, como ustedes han visto acá, es un parásito, un protozoario de aspecto piriforme, es un espectrofosfoito flagelado, bastante lábil, que se estudia con facilidad en el medio ambiente, no existe una forma de resistencia, ¿no? Y fundamentalmente está, pues, obviamente, a nivel de la mitad. Se disemina a través de relaciones sexuales, ya sea a través de relación sexual, obviamente, de hombre a mujer, pues también puede ser de vulva a vulva, el parásito no puede sobrevivir en la boca o en el recto. La enfermedad puede transmitir tanto a hombres como a mujeres, pero los síntomas van a diferir, como vamos a ver a continuación. Y el periodo de incubación es variable de 4 a 28 días, ¿no? La infección entonces es una ETS. El trofozoito fundamentalmente va a alojarse a nivel del aparato genital femenino, específicamente, o más comúnmente. Se reproduce por visión linearia y obviamente se encuentra alojado a este nivel, razón por la cual se van a producir manifestaciones a nivel predominantemente vulvovaginal.
La colonización de este trofosóito depende de la gradación de mucos y proteínas de la matriz celular a nivel, repito, del aparato genital. El parásito se multiplica e induce la descamación del epitelio vaginal con infiltración inflamatoria de leucocitos y neutrófilos y va de la respuesta inmune por degradación de proteínas del complemento y de la inmunoglobulina. Es decir, se va a quedar, va a perpetuar el cuadro de inflamación y de multiplicación. En el sexo femenino, la manifestación clínica más frecuente es la vulvogenitis, puede ser aguda y ocasionalmente también crónica. Se caracteriza por tener un problema de dolor, de molestias a nivel cuando la persona está con relaciones sexuales, obviamente típicamente prurito, de picazón, secreción vaginal, que típicamente es amarillenta, verdosa o espumosa. Hay edema en los labios, son prurito a nivel vulvar, y un olor vaginal sui generis fétido o fuerte. Varones, la infección generalmente es asintomática, puede provocar cierto grado de disuria o el dolor al eyacular, hay prurito o picazón a nivel uretral, puede provocarse pequeñas descargas uretrales que pueden confundir con un proceso uretrítico no gonocócico especialmente. Pueden provocar irritación de la glándula prostática o ascender al epidídimo, pero esto es muy raro también, lo que es la prostatitis o epididimitis. Bueno, el diagnóstico, obviamente, basándose en el cuadro clínico de molestias a nivel genital. Sin embargo, hay que hacer el examen respectivo, tanto en el de flujo vaginal como también el examen de orina en los varones, ¿no? Principalmente. El examen de flujo vaginal se caracteriza por la visualización de tricomonas, como lo ven ustedes, móviles a nivel del examen directo, y el examen de orina del primer chorro también puede verse esto, o puede haberse en ambas una tinción para justamente ver pequeños parásitos, ¿no? A este nivel, ¿no? Fundamentalmente junto con las células descamativas que se producen en el urotelio o en el aparato, en el aparato reproductor, ¿no? No toda leucorrea, obviamente, es tricomoniasis, como ustedes recordarán en sus clases de ginecostetrices que no lo han hecho todavía. Básicamente la leucorrea o la vaginitis puede ser de tres tipos: candidiasis, tipo vaginosis bacteriana o tricomoniasis, ¿no? Y la característica tricomonásica, repito, el olor es penetrante, la secreción puede ser transparente, pero característica es amarillenta o verdosa, a diferencia de otras alteraciones vaginales, ¿no? Como esta vaginosis que puede ser de color blanco grisáceo, o de consistencia parecida a requesón, grumosa, blanquecina, como es el de la candidiasis, ¿no? Entonces, semiológicamente hay diferentes características que pueden inducir a decir que esta persona puede tener tricomonas. Sin embargo, lo ideal sería que se haga el examen respectivo para detectar, ya visualizar las tricomonas. Sin embargo, en la práctica pudiera esto ser suficiente como para iniciar ya un tratamiento evidente. En lo que respecta al tratamiento, bueno, aquí hay que tener pautas de que el tratamiento es imprescindible de dar la pareja para evitar reinfecciones, obviamente por el tipo de transmisión. Recomendamos metronidazol 2 gramos por vía oral, monodosis o tinidazol 2 gramos igual. Como alternativa, metronidazol 500 cada 12 horas por 7 días. Ante una tricomonasis persistente recurrente, se suele recomendar el tratamiento de varios días, tanto con metronidazol como tinidazol. Evitar el tratamiento por vía oral en los 3 primeros meses del embarazo. No puede dársele a este tipo, a las gestantes, por vía sistémica, sí por vía vaginal, óvulos. No consumir alcohol porque puede haber reacción disulfirámica por el efecto del empleo de metronidazol. Evitar relaciones sexuales hasta que haya terminado el tratamiento, ¿no es cierto? Y hay que hacer por hábitos sexuales, descartar otras infecciones de transmisión sexual, como dijimos también, incluida la infección por VIH. Se oculta, pues obviamente, detrás de este tipo de enfermedades también a este nivel, ¿no? Bueno, y a nivel de preventivo, evidentemente, una adecuada higiene sexual, pre y postcoital, el uso correcto de condones. Sin embargo, no asegura, se está reportando que no se asegura 100% la transmisión de tricomona. Hay que tener cuidado con esto, por lo cual
Básicamente, la abstinencia sexual es la única manera 100% segura de evitar la transmisión, por lo menos en las etapas agudas, en las etapas en las cuales la persona pues, está sintomática. Hay que cuidarse realmente para evitar ser infectado, ¿no? con tricomonas vaginales. Bien. Pasamos a nuestro último punto, que es la balantidiasis. Nuevamente, una parasitosis también bastante prevalente, no tanto en nuestro medio, pero sí en otras regiones de Latinoamérica. Dos formas de presentación, tenemos trofozoitos, que están visualizando ustedes, y quistes también, muy parecido también a otro tipo de infestaciones, ¿no? Vamos a hacer un poquito más. Los factores condicionantes, bueno, el medio ambiente, sobre todo en temperaturas cálidas y falta de saneamiento de medio. El reservorio principal de Balantidium coli es el ganado porcino y el parásito se transmite por vía fecal oral, con mayor frecuencia de transmitir agua o consumir alimentos contaminados por heces humanas o porcinas. Está relacionado a la crianza de cerdos, a la mala crianza en todo caso, a las malas condiciones en las cuales también son alimentados. Bien, como están viendo acá, en la patogenia y en el ciclo de vida, los quistes penetran por vía digestiva. En el estómago se comienzan a disolver la pared del quiste y van a migrar los trofozoitos hacia el intestino grueso. Invaden la mucosa intestinal, fundamentalmente por enzimas proteolíticas, básicamente la hialuronidasa. Su hábitat fundamentalmente va a ser en el colon descendente a nivel retrosigmoides. Se multiplican, pueden invadir la muscularis mucosa y la submucosa, provocando serias lesiones, ¿no? Si las condiciones de los hospederos son bastante limitadas, y pueden provocar ulceraciones intestinales de aspecto crateriforme, como vamos a ver. Acá está. Hay invasión de las estructuras tisulares y vasos sanguíneos de la mucosa y la submucosa, fundamentalmente en el intestino grueso. Van a provocarse hiperemia, hemorragias puntiformes, dilataciones vasculares, y lo característico de balantidiasis son las ulceraciones circulares y ovales irregulares de bordes plegados con un fondo necrótico y con pus. Como vamos a ver a continuación a nivel endoscópico, lesiones, como digo acá, negruzcas, ulceradas, y que pueden ser secretantes también, que pueden tener diferentes grados de penetración, y cuando son extensas, pues realmente pueden provocar un daño necrótico a nivel colónico que puede dar pie a serios cuadros digestivos, verdaderas emergencias también. Afortunadamente, la mayor parte de la antidiasis o es asintomático o tiene una forma leve, básicamente, y las formas graves son muy raras, son muy ocasionales. Desde el punto de vista de sintomatología, hay un portador de balantidiasis asintomático, realmente, o sea, pueden pasar desapercibido, puede ser detectado en forma pues, inadvertida en un examen copropacitológico, quistes de Balantidium coli, ¿no? Pero cuando hay síntomas, hay obviamente síntomas digestivos inespecíficos, dolor abdominal, náuseas, tenemos diarrea mucosanguinolenta también, fíjense ustedes, muy parecida a la amibiasis, ¿no? Pueden existir cuadros de abdomen agudo con perforaciones intestinales, y hemos dicho que la diseminación puede ser invasiva a nivel intestinal, que afortunadamente es poco frecuente, y muy rara la diseminación extraintestinal, muy rara. Fundamentalmente va a provocar un cuadro de abdominal y diarrea mucosanguinolenta. El diagnóstico, como ustedes ya también están intuyendo, es parasitológico. El examen directo en fresco se impone aquí. Puede ser ayudado en forma ideal para saber las lesiones que se encuentran mediante estudios endoscópicos, básicamente la colonoscopía o la rectosigmoidoscopia. Pero básicamente el diagnóstico lo hacemos mediante el examen de heces. Y el tratamiento, básicamente como primera lección, metronidazol también, 500 miligramos cada 8 horas por vía oral, por 5 a 7 días, o tetraciclina, 500 cada 6 horas por vía oral por 10 días. Ojo, los niños no pueden recibir tetraciclinas porque formalmente te afectan el crecimiento también, el esmalte de los dientes. O sea, no pueden recibir de ningún tipo tetraciclina, menores de 8 años por lo menos, los 8 o 10 años. Una alternativa sería el iodoquinol o diodohidroxiquinina,
650 miligramos cada 8 horas por 20 días. Pero básicamente el tratamiento es a base de metronidazol. Y obviamente, finalizando ya, obviamente la prevención, una adecuada higiene de las manos, una adecuada manipulación de alimentos, y una adecuada crianza también y disposición discretas de los ganados porcinos, que es donde más se desarrolla también este cuadro como una forma de transmisión, ¿no? Básicamente es eso. Bien, hemos explorado de forma muy resumida, digo yo, estas 5 enfermedades por protozoarios. No los he querido cansar, he querido hacer lo más sintético posible. Si tuvieran alguna pregunta o alguna inquietud de ustedes, adelante. Valgan la oportunidad para reiterarles que tienen que ampliar sus estudios. A veces en la primera oportunidad, sobre todo a nivel de toxoplasma, es un poquito difícil comprender los mecanismos de transmisión y las formas de transmisión, pero ya poco a poco ustedes tienen que ver eso para que puedan repasar en sus textos, en sus revisiones, ¿no? ¿Todo está conforme? Bien, ok, bien jóvenes. Entonces, mm, con esto creo que yo finalizo mi rol de exposiciones por videoconferencia. Nos estaremos comunicando, digo, y coordinando para el inicio de prácticas. Me parece que es para la próxima semana. Si creo que vamos a hacer unas coordinaciones al respecto, ¿no? Muy bien, buenas tardes.